ahora le damos la bienvenida al doctor David Lescano, doctor en odontología, especialista en cirugía maxilofacial, integrante del Instituto Médico Río Cuarto. Doctor, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, gracias y un gusto estar acá. Para nosotros también, doctor. Le contamos a la gente que usted en el Instituto Médico Río Cuarto realiza cirugía ortognática y cirugía reconstructiva. Comencemos por la primera. ¿Qué es esto de cirugía ortognática? El nombre nomás es difícil, el resto por ahí voy a tratar de que sea fácil de entender. La cirugía ortognática es la especialidad de la cirugía que trata de corregir pequeñas anormalidades en el crecimiento del macizo maxilofacial, entiéndase el maxilar superior y el maxilar inferior. Por distintos motivos en el crecimiento del paciente, tanto sea el superior o el inferior, se detienen en su crecimiento o se altera la velocidad normal de crecimiento y queda desfasado con respecto al inferior o al superior cuando el paciente muerde. Me van a entender mejor cuando uno habla de un paciente que tiene una mandíbula prominente. Claro. El caso más argentino creo que es el César Banana Pueyrredón. Ajá, sí. Bueno, eso es para que se entienda de qué trata. En este caso en particular, la persona lo que tiene es aumentado el tamaño del maxilar superior. Pero también existe lo opuesto, que es decir, que tenga disminuido el tamaño del maxilar inferior. ¿Y esto tiene alguna causa, doctor? ¿Es algo hereditario? Las causas son microambientales, es decir, hay causas genéticas y hay causas microambientales que han hecho que en el desarrollo del feto se produzcan determinados eventos que detienen o estimulan el crecimiento del hueso y después el paciente desarrolla en su vida, porque a lo mejor el paciente nace visualmente normal. Claro. Y cuando empieza toda su adolescencia se empiezan a notar los cambios. Claro. ¿Y a qué edad es conveniente realizar esta cirugía? Lo ideal es la consulta temprana, es la ideal, porque uno va viendo qué es lo que va a ocurrir con esa cara. Pero el momento ideal de realizar la cirugía es cuando el paciente ya detuvo el crecimiento. Y eso va a ocurrir ya finalizada la adolescencia. No es exacto entre un paciente y otro, pero estamos hablando que entre los 16 y 18 años ya se podría determinar un detenimiento de crecimiento y encarar este tipo de rehabilitación. Que es una operación no solo estética, porque debe traer un montón de complicaciones, ¿no? Casi que no es estética, es más bien funcional. Es más bien funcional. Es más bien funcional. Digamos, lo estético es lo que más salta a la vista, obviamente, pero el paciente que tiene estas discrepancias tiene seria dificultad para masticar, tiene dolores en la articulación, tiene dolores de cabeza, que responden un poco a la biomecánica de la masticación que está alterada. Doctor, usted me comentaba fuera de micrófono recién que usted recibe en el consultorio gente que dice, bueno, quiero operarme, pero no es tan simple, hay que realizar una serie de estudios, ¿no? Claro, no es una cirugía que uno diga, bueno, pase y le vamos a achicar la mandíbula. No, es bastante más complejo el diagnóstico, porque hay que determinar si lo que tiene aumentado es el maxilar superior o en una de esas lo que está ocurriendo es que está disminuido el inferior o viceversa. Eso se hacen por medio de unos estudios radiológicos que normalmente lo hacen los ortodoncistas en primera instancia, que son quienes nos van a derivar a los cirujanos la realización de la cirugía. Una vez que se hace el estudio radiológico que determina cuál es la normalidad y qué es lo que hay que corregir, empieza a intervenir un equipo de psicólogos, porque en nuestra experiencia hemos visto que el cambio que se le va a realizar en la cara del paciente es importante. Claro, le cambia el rostro, la fisonomía del rostro, ¿no? Exacto. Y entonces necesitamos que el paciente esté preparado, primero, para afrontar ese cambio, y segundo, al ser un tratamiento largo, el paciente tiene que estar consciente de todo lo que va a ocurrir porque no puede dejar a la mitad del tratamiento. Entonces, una vez que los psicólogos nos autorizan diciéndonos que el paciente está en condiciones de asumir la cirugía, recién ahí se interviene en la cirugía. ¿Y todo esto se hace en Instituto Médico Río Cuarto?
Todo se hace en el Instituto Médico, menos la parte de ortodoncia, porque la hacen los ortodoncistas, claro, en cada uno en sus clínicas. Bien, doctor, y esta operación, el paciente, por ejemplo, si está en plena actividad laboral o de vida universitaria, ¿después puede reinsertarse en sus actividades inmediatamente? ¿O? Sí, obviamente que hay variaciones entre paciente y paciente, pero normalmente el postoperatorio inmediato, es decir, 7 a 15 días, es un reposo relativo, es decir, el paciente tratamos de que guarde reposo de su trabajo, de su estudio, porque digamos, es una cirugía y como toda cirugía hay que tener cuidado. Pero pasado esos 15 días el paciente puede integrarse paulatinamente a sus actividades normales. Y después tiene controles. Después tiene controles postoperatorios como cualquier tipo de cirugía y controles por parte de el especialista en ortodoncia, quien es que le va a ir observando cómo se fueron corrigiendo las posiciones de ambos huesos. Claro. Muy bien, y el paciente se encuentra con un rostro nuevo, ¿no? Y el paciente, sí, dependiendo del grado de corrección. A lo mejor por ahí hay pequeñas correcciones que no producen ningún tipo de cambio visual. Uh-huh. Pero cuando, digamos, la normalidad era visualmente importante, el cambio va a ser visualmente importante. Doctor David Lescano, doctor en odontología, especialista en cirugía maxilofacial del Instituto Médico Río Cuarto. Le agradezco muchísimo, doctor, esta explicación de en qué consiste la cirugía ortognática. Pero me gustaría convocarlo para el sábado próximo para que nos hable de otra de las especialidades que se realizan allí en el Instituto Médico Río Cuarto, que es la cirugía reconstructiva y en qué casos se puede aplicar. Con todo gusto, estaré por acá. Muy bien, este sábado próximo.